Bien, como lo anuncié en la clase o cápsula anterior, nos corresponde estudiar la condición resolutoria tácita. Lo dije en una de las sesiones anteriores, más que estudiar un tipo o una clase de condición, esto en el fondo es un efecto de una obligación. Porque cuando nosotros estudiamos clasificaciones, lo que hacemos es estudiar tipos de obligaciones. En cambio, esta condición resolutoria tácita, más que ser un tipo nuevo, distinto de condición, en el fondo lo que encierra es un efecto, una consecuencia, si es que en un contrato bilateral se deja de cumplir lo que se ha convenido y lo que se ha pactado. Entonces, aquí es muy importante que ustedes no solamente estudien, no solamente lean el artículo 1489, sino que además tienen que sabérselo de memoria. Yo no soy partidario de memorización porque la memoria es frágil y para eso están las leyes, están ahí. Pero en este caso, creo que la única manera de trabajar este tema es con que ustedes tengan el artículo 1489 a la vista, pero posteriormente manéjenlo desde el punto de vista memorístico. Vamos entonces a lo que nos convoca. La condición resolutoria tácita es aquella que deriva del artículo 1489. Y se le define como la que va envuelta en un contrato bilateral para el caso de no cumplirse por la otra parte lo pactado. Imagínense ustedes, se celebra un contrato de compraventa de una propiedad, precio 50 millones de pesos, 25 millones de pesos al contado, 25 millones de pesos se van a pagar el 30 de diciembre de 2020. Y dejamos establecido además que la entrega de la propiedad se hará el 30 de diciembre también del año 2020. Es decir, quedan en ese contrato dos hechos futuros y dos hechos inciertos. ¿Cuáles son los hechos futuros e inciertos? Si es que el comprador va a pagar el saldo de precio. Y el segundo hecho futuro e incierto es si el vendedor va a entregar en la fecha predeterminada. Entonces, el problema es, ¿qué ocurre si el comprador no paga el saldo de precio? ¿Y qué pasa si el vendedor, por ejemplo, no entrega el bien vendido? Eso claramente no es un tipo de condición, sino que eso es el examen de qué es lo que va a ocurrir si de alguna manera se desencadena este efecto resolutorio. Como dice la lámina, la condición resolutoria tácita no constituye una verdadera condición. Ello porque incide en el incumplimiento contractual. Por eso el tema a tratar se denomina resolución por inejecución o resolución por incumplimiento y debería formar parte del capítulo sobre efecto de las obligaciones. Eso ya se los dije. Más que una condición técnicamente hablando, la resolución es una facultad de configuración jurídica que autoriza al acreedor a proteger sus intereses frente al incumplimiento del deudor. Esta es la noción que está presente, por ejemplo, a partir de las últimas reformas del derecho francés y del derecho argentino. Deben saber ustedes que en el año 2015 entró a regir en la República Argentina un nuevo Código Civil y de Comercio. Y el año 2016 se reformuló todo el derecho de obligaciones en materia de Francia. Y ahí ellos reformularon la resolución por incumplimiento, la sacaron de la clasificación de obligaciones y la llevaron donde siempre debió haber estado, como un efecto de una obligación incumplida. Modelo de ejercicio. Los modelos de ejercicio en el fondo son cómo operaría o cómo debe operar esta resolución por incumplimiento. El
tenemos dos modelos. El modelo judicial, que es el que todavía sigue nuestro ordenamiento jurídico, que exige la dictación de una sentencia judicial por tribunal competente. En cambio, el modelo extrajudicial es aquel que opera sin necesidad de una declaración judicial, bastando el ejercicio de una facultad resolutoria, legal o unilateral, del contrato bilateral. Es decir, por ejemplo, comunicándole al deudor, o bien en virtud de una cláusula resolutoria ipso facto, llamado también pacto comisorio calificado, que es lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos. Pero en el nuestro, la resolución de contrato solo opera en virtud de una sentencia judicial. ¿Cómo la define el profesor René Abeluc? Dice que es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral y en que el hecho futuro e incierto que puede provocar la extinción del derecho de una de las partes es el incumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, no pagar el saldo de precio, no entregar la cosa, ocupar, por ejemplo, un inmueble arrendado para un objeto distinto de aquel que se precisó en el contrato. ¿Cuál es la razón de ser o de existencia de la resolución contractual? A este respecto se han elaborado varias posibles respuestas. Veamos una a una. Primero, la teoría de la causa. Se dice, y esto lo recordamos de acto jurídico, que en los contratos bilaterales la causa de la obligación de una parte es la obligación correlativa de la otra. Por lo tanto, si mañana una de las partes deja de cumplir su obligación en un contrato bilateral, el efecto resolutorio se desencadena precisamente por el incumplimiento contractual de una asociada a la causa de la obligación de la otra. Por lo tanto, sería la teoría de la causa la que explicaría la razón de ser de que si una parte no cumple, la otra pueda pedir la resolución. ¿Por qué? Porque la obligación de una parte quedaría, en este caso, sin sustento causal respecto de la obligación de la otra. En cambio, la segunda teoría intenta explicar la resolución contractual en la equidad. Es decir, a ver, no sería justo, dicen ellos, que la parte diligente, la parte cumplidora, de alguna manera, vaya a seguir o permanecer ligada al otro contratante cuando éste ha dejado de cumplir o lisa y llanamente no ha cumplido. Por lo tanto, la resolución se representaría como el mecanismo jurídico de justicia para desvincular al contratante incumplidor del cumplidor. 3. Una presunta voluntad de las partes. Esta teoría razona bajo el mismo prisma de la explicación anterior, es decir, la injusticia que significaría para el contratante que cumple permanecer ligado, vinculado al contratante que no cumple. En cuarto lugar está la llamada interdependencia de las obligaciones nacidas del contrato sinaragmático. ¿Qué se dice aquí? Todo lo que ocurre con la obligación de una parte repercute en la obligación de la otra. ¿Cómo podría yo pagar el 100% del precio de la compraventa si la otra parte no ha cumplido la obligación de entregarme el bien? O, ¿cómo podría yo entregar el bien si la otra parte no ha cumplido con la obligación de pagar el precio? Por lo tanto, esta interdependencia obligacional sería la explicación de por qué sería necesario resolver un contrato. En quinto lugar, el profesor Abeluc dice que esta condición resolutoria tácita o resolución por incumplimiento o por inejecución tendría un triple fundamento. Sería al mismo tiempo sancionadora, sería reparadora y sería garantía. Sanción. ¿Por qué? Porque implicaría un castigo para aquel
contratante que no ha cumplido de manera imputable sus obligaciones contractuales. Sería reparatoria, pues a más de la resolución, como vamos a ver, la ley posibilita obtener la indemnización de los perjuicios que se han sufrido. Por lo tanto, el acreedor diligente no solo va a buscar que el contrato se resuelva, sino que además él va a buscar que se le reparen los daños y perjuicios que ha sufrido, sean daños y perjuicios de contenido material, como también daños y perjuicios de contenido extrapatrimonial. Y ahí están principalmente el llamado daño moral. Y finalmente, sería garantía. ¿En qué sentido? En que la existencia de una eventual resolución contractual debería hacer razonar al contratante que desea incumplir y proyectarse él mismo la existencia de esta sanción. ¿A efectos de qué? A efectos de disuadirlo a cumplir. O sea, él debería analizar desde un punto de vista de análisis económico del derecho si vale o no vale la pena incumplir. Y él podría representarse. El contrato se va a resolver, voy a tener que pagar indemnización de perjuicios, costas judiciales, etc. Y en ese análisis él podría tomar la decisión de cumplir. Y si toma la decisión de cumplir, la resolución contractual se le representó a su respecto como una garantía de cumplimiento. ¿Qué caracteres tiene la condición resolutoria tácita? Primero, es resolutoria. Hecho futuro e incierto del cual depende la extinción o resolución de un derecho. Es tácita, porque el legislador la subentiende en todo contrato bilateral. Por lo tanto, es un elemento de la naturaleza del contrato bilateral y consecuencialmente se puede renunciar a ella. Es una condición negativa, consiste en que no ocurra un hecho. ¿Cuál hecho no ha de ocurrir o cuál hecho no debe ocurrir? Es que alguna de las partes deje de cumplir sus obligaciones. Es simplemente potestativa, pues depende de un hecho voluntario del deudor, cumplimiento, incumplimiento, y no opera de pleno derecho, sino que requiere sentencia judicial. Requisitos de la condición resolutoria tácita. Ustedes ya me conocen, saben que hay ciertas materias en las cuales yo soy prácticamente inflexible en cuanto al control del conocimiento de esas materias. Esta lámina, que es la 175, esto tienen que sabérselo muy bien. Esto sí que es imperdonable. ¿Cuáles son los requisitos de la condición resolutoria tácita? Primero, tiene que tratarse de un contrato bilateral. Lo vamos a explicar. 2. Debe haber incumplimiento imputable por parte de una de las partes. 3. Quien demanda, quien acciona, quien pretende de resolución, tiene que ser un contratante que haya cumplido o esté llano o dispuesto a cumplir su propia obligación. Y finalmente, se requiere que se dicte una sentencia judicial. Bien, vamos a dejar para futuras cápsulas el estudio pormenorizado de cada uno de estos requisitos, sobre todo por la importancia que ellos tienen. Muchas gracias, nos volvemos a conectar en una próxima oportunidad.